Los actos de tortura y malos tratos ocurren frecuentemente en contextos de detención como estaciones de policía o ministerios públicos. Hoy hablaremos de un área especializada en el combate a la tortura, creada por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio Salvador Leiva Morelos Zaragoza, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido. Mucho gusto, Manuel. Salvador, pues bueno, para entrarle al tema del día de hoy, ¿nos podrías ayudar a definir la diferencia entre tortura y tratos crueles? Bueno, Manuel, es una pregunta un poco amplia. Hay distintos criterios sobre cuál es la diferencia entre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dependiendo de quién emite el criterio, ¿no? Hay criterios internacionales distintos en el interamericano, en el sistema europeo, en el sistema nacional, en los distintos sistemas nacionales de otros países, pero podríamos, para no dar una respuesta errónea y cerrada, decir que es el daño y la intensidad máxima, y un trato cruel, inhumano o degradante puede depender de otros factores. ¿Los tratos crueles o la tortura se dan únicamente por parte de las autoridades? En principio sí. Quien comete la tortura tiene que ser una autoridad estatal. Sin embargo, puede ser cometida por un particular con la aquiescencia, participación o por orden de una autoridad estatal, entre otros supuestos que pueden acarrear una responsabilidad del Estado. Para dejarlo un poquito más claro para la gente que nos está viendo, ¿nos podrías ejemplificar tortura y tratos crueles? Bueno, por ejemplo, principalmente, o bueno, lo más común, donde hemos identificado por lo menos desde la labor del instituto y muchas otras organizaciones civiles y nacionales, los actos de tortura se dan durante las detenciones, en los ministerios públicos, en las estaciones de policías, cuarteles militares, y vienen, para no errar, en los casos más graves, ¿no? Choques eléctricos, violencia sexual, del famoso tehuacanazo, mojado, seco. Y un trato cruel, inhumano o degradante, va a depender también cada categoría, podría ser, por ejemplo, amenazas o desnudez forzada, humillaciones. Es una variedad y una gama de actos que pueden encauzar en alguna de estas actos. Suena como a ciencia ficción, ¿no? Como algo que vemos en las películas, pero sabemos que muchas organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos pues han investigado y han comprobado que en México se siguen realizando estas prácticas, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo va México en este sentido? Uno, al combate a estas torturas y tratos crueles, y también en cuanto si se siguen llevando a cabo. Bueno, es peor que en las películas, en realidad. Y la situación en México es grave, como lo han dicho tanto organismos de Naciones Unidas como el sistema interamericano. En México es una práctica generalizada. La concepción común es que se comete solo para obtener una confesión de una persona, pero lo cierto es totalmente lo contrario. Ocurre en contextos también migratorios, o ya una vez la persona condenada dentro de las cárceles estatales o federales. Las organizaciones nacionales e internacionales han documentado actos que se utiliza la tortura para obtener confesiones que no son verídicas, ¿no? Para inculpar a alguien. ¿Esto se sigue practicando en nuestro país? Sí, por supuesto. Como reiteró recientemente el relator de las Naciones Unidas, sigue siendo una práctica generalizada. No solo para la obtención de una confesión o autoincriminación, sino para incriminar a otras personas u obtener la información. Hay un término que se utiliza que es la construcción de la verdad a través de la tortura, ¿no? Por ejemplo. Y esta verdad es una verdad falsa, es una mentira, precisamente porque la tortura ha demostrado ni siquiera ser útil en términos procesales. Y bueno, el Estado mexicano ha realizado pues ya varias reformas a nuestro sistema de justicia, ¿no? Encaminadas a la protección de los derechos humanos. ¿Y cuáles son los retos del Estado mexicano para combatir estas prácticas?
Tanto del Estado mexicano como de la sociedad. Es un problema cultural también. El combate a la tortura y malos tratos, para resumir todos estos, requiere de un enfoque, digamos, no solo multidisciplinario, sino desde todos los ámbitos. Lo torturaron, lo golpearon, pero es culpable. O sea, yo estoy emitiendo el juicio, los linchamientos mediáticos, ¿no? Que tienen un efecto corruptor dentro del proceso. Y bueno, sabemos que el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene ahora esta secretaría de la que eres titular. ¿Cuál es el papel de esta secretaría desde el Instituto de Defensoría Pública para abonar al combate a estos tratos crueles y a la tortura? Principalmente, bueno, es contribuir al combate de la tortura y malos tratos en general. Esta es una lucha que han hecho principalmente organizaciones de la sociedad civil y el instituto, como el despacho más grande de abogados y quien lleva más casos en el ámbito federal, es quien está en una mejor posición de coordinar actividades tanto de otras instituciones como Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva, para establecer una estrategia conjunta de combate a la tortura. ¿Cómo interviene el instituto en un caso de tortura o de tratos crueles? Desde la Secretaría Técnica trabajamos particularmente a través de nuestras defensoras y defensores, quienes son, digamos, quienes están en terreno y tienen el trato directo con estas personas. Ellos identifican posibles actos de tortura o malos tratos y nos remiten la información necesaria para nosotros poder coordinar una estrategia desde la dirección del instituto a través de ellos. ¿Esta es una innovación de la Defensoría Pública para proteger los derechos de las personas? Sí, sí, no había existido nunca en el instituto una secretaría técnica o un área similar que se dedicara a esto. Habían algunas y algunos defensores que lo hacían por su cuenta, pero es incluso una innovación a nivel regional, ¿no? En Argentina, en Colombia existen figuras parecidas, pero una figura tal cual como la secretaría dentro de una defensoría pública dedicada exclusivamente al tema, probablemente no existe en ningún otro país, a excepción de Argentina. Entonces, ¿cuál dirías que es la relevancia de tener una secretaría de este tipo en un instituto de defensa público? Bueno, es una lógica un poco sencilla, ¿no? Si la tortura es generalizada en México y el instituto es el despacho más grande de abogados y abogadas, quien tiene la mejor posición o la mayor posibilidad de crear un impacto y un cambio estructural respecto al combate a la tortura es el instituto. Sin embargo, se necesitaba de una secretaría para coordinar todos estos esfuerzos de nuestras defensoras y defensores en una misma línea de acción, por así decirlo. Muy bien, Salvador, pues es momento de hacer una breve pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este tema. Vamos al corte, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Salvador Leiva Morelos Zaragoza, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y bueno, en el bloque anterior ya nos mencionabas que hay instrumentos internacionales que protegen los derechos de las personas en casos de tortura, ¿no? ¿Cuáles son estos tratados? Bueno, hay toda una gama de tratados, tanto internacionales y legislación interna, aquí en México, legislación mexicana, que protegen o contribuyen a la prevención, investigación y sanción de la tortura. Digamos que los principales o que los que constituyen el bloque básico son la Convención
Pública identifican posibles actos de tortura, ellos tienen la obligación de denunciar. Existen, a nivel federal, existe una Fiscalía Especial para la investigación del delito de tortura y todos los estados tienen la obligación de crear sus propias fiscalías especiales. Sin embargo, a la fecha, a casi más de 2 años de la promulgación de la ley general, los estados no han cumplido con esta obligación. Esa es una parte. También las personas víctimas pueden acudir a la Comisión Nacional o a las comisiones estatales de derechos humanos a presentar una queja contra la autoridad que haya sido posiblemente responsable. En este caso, si la persona se acerca a las comisiones de derechos humanos, ¿cómo es el procedimiento? Sabemos también que las comisiones pues no pueden hacer mucho, ¿no? Hemos visto, o sea, se presentan las denuncias y puede que ayuden a las personas a algo, pero ¿habría alguna otra autoridad ante la que se pueda denunciar para que tenga un efecto, ¿no? En la vida de la persona que fue víctima? Gracias, Manuel. Sí, en realidad contribuyen, las comisiones estatales y la nacional contribuyen, pero es un enfoque, volvemos a lo mismo, ¿no? Un enfoque integral. La experiencia internacional, ¿no? Tal vez esto que nos mencionabas de que el Instituto Federal de Defensoría Pública tenga ahora una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, pues es novedoso. Pero ¿qué otras experiencias a nivel regional sirven para que México las Principalmente a través del Poder Judicial, ¿no? De la Suprema Corte, que cree criterios novedosos de combate a la tortura que puedan ser tomados como ejemplo para otros estados, para otros países, como como un ejemplo a seguir en materia de combate a la tortura, y particularmente la creación de la Secretaría Técnica es ya un ejemplo que se debe replicar en las defensorías locales y quizá en otros países también. El sistema acusatorio está pensado precisamente para proteger tanto los derechos de las víctimas como de los procesados, ¿no? ¿Cómo puede avanzar hacia esta protección, por ejemplo, a través de lo que están haciendo en el Instituto Federal de Defensoría Pública? Se está vulnerando a las víctimas. No son excluyentes uno de otro. La diferencia es que una persona torturada se vuelve a su vez víctima dentro del proceso que se le sigue en su contra. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es esto, o sea, es que se respete el debido proceso y los derechos de nuestros representados. Corresponderá a otras instituciones y a otras personas defender los derechos de las víctimas como víctima del delito. ¿Cuáles son los retos en este proceso de los defensores públicos federales, ¿no? En todo esto que nos mencionas? ¿Cuáles son los retos del trabajo cotidiano de los defensores de la Defensoría Pública? Va a depender mucho también del Estado, ¿no? Nuestras defensoras y defensores pues están en terreno y no es lo mismo presentar una denuncia penal contra un policía federal que esté en Matamoros. O sea, nuestros defensores y defensoras están en riesgo también al denunciar a las propias autoridades con las que en otro caso tienen que trabajar también. Entonces, ese es un primer riesgo. Otro obstáculo es la capacitación. Todo esto viene de un desarrollo, digamos, relativamente novedoso de criterios nacionales e internacionales en los que hay que capacitar a nuestras defensoras y defensores. También estamos trabajando en ese tema. Muy bien, Salvador, pues es momento de hacer otra pausa. Al regresar ya tenemos algunas llamadas del auditorio para que les dé respuesta. Vamos al corte, regresamos.
Ya estamos de regreso y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. La primera llamada es de Julio Ángel García. Él es estudiante universitario y defensor de derechos humanos y él quiere saber cómo puede colaborar en el combate a la tortura en nuestro país. Bueno, Julio, antes que nada, lo primero es el interés, ¿no? Interesarnos por defender a quienes mucha gente habla de los delincuentes, ¿no? Nosotros estamos defendiendo a los delincuentes y volvemos al tema cultural, ¿no? No, es esta concepción de nadie debe por qué torturar a las personas, independientemente de la posible comisión de un delito que ellos hayan cometido contra otro particular. Pero el Estado no tiene por qué, ni en ningún caso está justificado que un agente estatal participe como, digamos, casi un vengador privado para garantizarle justicia a otra persona. Puedes vincularte, Julio, a otras, hay muchas organizaciones que trabajan el tema. Puedes acercarte también a las instituciones como el Instituto de Defensoría Pública, las comisiones de derechos humanos, para labores de difusión, sobre todo desde el ámbito académico, todavía que eres estudiante, pero ya el hecho de que estés proyectando una carrera una carrera profesional a la defensa de los derechos humanos es un avance gigante. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, Salvador, hablando del tema del cambio social y cultural con respecto a la tortura. Me gustaría mencionar estos linchamientos que hemos visto en los medios de comunicación a las personas que cometen un delito, ¿no? ¿Esto podría ser considerado como tortura? No. El hecho en sí de presentar a las personas, y aquí hay varios aspectos, ¿no? Es muy distinto cuando, por ejemplo, la policía o los militares presentan a una persona que ni siquiera se le ha instalado un proceso penal todavía como secuestradores, como narcotraficantes. Es decir, ya hay un prejuzgamiento previo, independiente, y no hay una retractación. Es decir, si la persona es absuelta, la autoridad nunca los vuelve a presentar ante los medios y dice, me equivoqué, no era un delincuente, pero eso ya permea en el proceso y en la percepción no solo de la sociedad, incluso de los jueces y las juezas. Ellos también ven las noticias. Entonces es a lo que llamamos el efecto corruptor del proceso. Muy bien. Vamos con la siguiente llamada. Es de Mónica Río Álvarez. Ella nos dice que en una cárcel le han negado el acceso y la comunicación con su tío que se encuentra preso. Y ella dice, ¿qué puede hacer? ¿Esto también es considerado tortura o trato cruel? Probablemente tortura no, pero sí constituye una violación a los derechos humanos de su tío, particularmente relacionado con las condiciones de internamiento. Y ahí es respuesta directa, Mónica, ¿no? Si tu tío está en una cárcel federal y tiene representación pública del Instituto Federal, tanto tú como él se pueden contactar con el abogado o la abogada que lleve el caso para presentar una queja ante derechos humanos o solicitar al mismo centro penitenciario que le concede el acceso. Pero sí, el hecho de una restricción arbitraria a una visita o a una llamada constituye una violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Muy bien, ahí está la respuesta para Mónica. La siguiente llamada es de Joel Pérez Gallardo. Él pregunta si el instituto puede intervenir en un caso de bullying en contra de su hijo porque todas las maestras lo saben y nos dice que no hace nada. Y él nos pregunta a quién puede acudir. ¿El bullying es considerado un maltrato? Pudiese ser, ¿no? Y volvemos otra vez al tema de la responsabilidad del Estado. Si es una escuela pública, por ejemplo, sí, hay una relación más. ¿Quién está realizando el bullying? ¿Quién lo está tolerando? ¿O en la presencia de quién? ¿Quién tuvo conocimiento y qué actividades han hecho? El instituto, y regresamos, tiene competencia federal. Entonces habría que encuadrar esta situación. Lo principal sería, bueno, acudir ante la misma escuela, ante las autoridades escolares, a presentar una queja. Y si no hay una respuesta positiva, pues ante las comisiones de derechos humanos o ante la misma fiscalía, porque podría haber ahí la comisión de un delito. Muy bien, ahí está la respuesta para Joel. La siguiente llamada es de Bernardo Acuña Salgado y él nos llama porque nos dice que unos policías en un retén lo amenazaron y le quitaron su teléfono celular. Y él pregunta quién puede ayudar para demandarlos.
Gracias, Bernardo. Abres a un tema muchísimo más complicado, que Sí. es la instalación de los retenes, ¿no? Que podría ser tema de otra plática. Pero el solo hecho de que una autoridad te amenace, bueno, nunca está justificado una amenaza de parte de una autoridad, sí puede constituir ya un maltrato como ciudadanos que somos. Lo principal sería una denuncia una queja ante Derechos Humanos. Si es una autoridad federal, pues ante la CNDH, y si es una estatal, ante la Comisión Estatal. Y también acudir a la propia instancia policial, ¿no? A veces no hacemos mucho uso de estos mecanismos administrativos internos, de contraloría, de responsabilidad, a presentar una queja directa contra este policía y que se haga una investigación interna. Ahora, que resulte favorable o que realmente se investigue es otro tema. Pero si no lo intentamos o si no lo empezamos a hacer, no vamos a empezar a activar todos estos mecanismos. Muy bien, pues ahí está la respuesta para Bernardo. ¿Tenemos tiempo para una llamada más? Es de Beatriz Paredes Ricalde y ella nos dice que su mejor amiga Marisa fue internada en un asilo de ancianos y que ha podido hablar con ella muy poco, que le ha contado que la bañan cada 3 días y no le dan sus medicinas. Nos dice Beatriz que si esto es una tortura. Gracias, Beatriz. Efectivamente podría constituir tortura, habría que ver el caso específico. Ahora, para intervenir como instituto depende otra vez de las competencias, pero sí, hay esta concepción de que la tortura es solo durante la detención o para la confesión, pero no. Hay muchos casos documentados de tortura en estaciones migratorias, en hospitales públicos, en centros psiquiátricos, en cualquier institución, en instancias infantiles, por ejemplo. Entonces sí podría constituir tortura y se debe denunciar. Muy bien, pues ahí está la respuesta a las llamadas del auditorio. ¿A dónde se pueden comunicar la gente que nos está viendo si requiere de los servicios de la Defensoría Pública? Bueno, tanto si requieren de los servicios como si tienen duda de si la Defensoría Pública puede prestarlos, nosotros tenemos un número que es el 01800 22 42 42 26, que es el Defensatel, donde independientemente de que se le canalice interno